Nadie debe aparentar más de lo que es, ni ser más de lo que aparenta. Soy Francisco García Campa y esto es Juegos de Poder. Hoy contamos con la presencia de dos amigos. Pedro, politólogo experto en geopolítica. Hola, Francisco. Y ese arte complejo de las ciencias políticas. No es político, es politólogo. Y José María, hola, historiador. Vamos a intentar explicar la actualidad militar, pero también cómo la historia influye en el presente y también en lo que se avecina a corto y medio plazo. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, Francisco, gracias por la invitación, un placer. Pedro, como acabamos de decir, es politólogo, ciencias políticas, pero te interesan mucho los conflictos, ¿no? Los conflictos militares, lo que deriva la política en la guerra, ¿no? Eso es, y también estudio mucho lo que son los crímenes de lesa humanidad, que me parece que es un tema que, por desgracia, ¿no? Está ahí a pie todo día, continuamente, sea en la época que sea, siempre están presentes, ¿no? Y la geopolítica es una gran desconocida. Hoy hablamos con mucha libertad de geopolítica, pero es un término que ha estado prohibido, casi como quien dice. Entonces no vamos a anticipar, ¿verdad? Pero es muy interesante que la gente conozca lo que es la geopolítica y quiénes fueron sus precursores. Hablaremos de uno de los precursores de la geopolítica que os va a sorprender. Y José María, historiador, pero también, como yo, dentro de la historia podemos hablar de muchas cosas, pero a ella y a mí nos llama siempre la atención la historia militar. La historia militar, y claro, ahora más que nunca, pues con esta guerra a la que estamos asistiendo, pues es objeto de nuestro máximo interés, y procuramos, y yo particularmente procuro estar lo más enterado posible, actualizarme casi al minuto, para llevar cuenta de lo que está pasando e ir ya estudiando la historia en vivo, en directo, según va sucediendo. Luego, cuando pasa el tiempo, ya habrá que hacer un balance y tal, ¿no? Pero bueno, por lo menos que no se nos escape nada ahora. Esta frase con la que comenzó el programa, que es de Erasmo de Rotterdam, la usa mucho, o la usaba Angela Merkel durante su mandato. Nos da unas pistas de lo que al final es la geopolítica. También es ese arte, ¿no?, de aparentar ser mucho y otros aparentar ser poco para dar la sorpresa, ¿no? ¿Qué es la geopolítica? Lo primero, Pedro, después una definición sencilla. Definición sencilla, pues es lo que influye el territorio y los recursos de ese territorio en los países para la toma de decisiones y cómo esas decisiones pueden influir en la vida de las personas. Hoy en día hablar de geopolítica es multifactor, ¿no? Tienes desde la geoeconomía, ahora hablan también del tema de sanidad, geofeminismo. Hay 50.000 términos que le aplican ese concepto de geopolítica. Es equivocado y no es bueno hacer eso, ¿no? Porque ahora es como algo positivo cuando en su momento casi se puede decir que la geopolítica nace por y para el nazismo. Entonces, pues bueno, esa definición es así, pero es tan antigua como el hombre. Desde que el hombre se empieza a sentar, empieza a reconocer un territorio y empieza a asumir ese territorio como propio y aparecen otros pobladores en esos territorios, empieza esa lucha de poder por ese territorio y la geopolítica nace ahí, ¿no? De ese momento en el que el hombre se asienta y ya antes, incluso cuando no estaba asentado, aún así surgían conflictos de territorio por la caza, por el agua, por 50.000 posibilidades de recursos, ¿no? Este sería el porqué, ¿no?, de la geopolítica. Claro, estamos hablando de la geopolítica no como la guerra por un espacio geográfico, que también, ni por los recursos minerales, que también, sino por zonas de influencia que son esenciales para el control de otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en este libro que recomiendo a la gente, Geopolítica de Rusia y Europa Oriental, se habla un poco de la teoría, ¿no?, de Mackinder, del Heartland, ¿no?, que es la teoría de que el continente euroasiático y África es una isla, que el que controla la zona central del Heartland es el que controla el mundo, ¿no? Al final, esa teoría de principios del siglo XX la cogen los ideólogos rusos y hacen su nacionalismo basado en la teoría de la Heartland y el espacio vital, que también lo tienen los alemanes. Vamos a ir un poco desarrollando esos conceptos. ¿Cómo aparece el término geopolítica? Que ahora hablamos en todos los sitios de ella, pero no fue así siempre. No fue así siempre, y es más, tenemos que tener en cuenta que la geopolítica no habla solamente, hay dos tendencias, ¿no? Una que sería la que habla del territorio, y luego habría una crítica que habla del discurso y las ideologías, cómo influyen también en lo que es el espacio político, ¿no?, en el mundo. ¿Cuál es el problema de todo esto? Aparte del propio enfrentamiento, es que cuando se le dota a un territorio de vida, es decir, lo entienden como un organismo vivo,
ahí viene el problema, ¿no? Que es lo que pasó con el nazismo a través del darwinismo de la especie, ¿no? La especie que vaya a ser más fuerte la que sobrevive, y yo como especie tengo el derecho de poder conquistar otros territorios y acabar con otras especies. Ahí entra el concepto de la raza aria, para conseguir mis objetivos y para conseguir que mi terreno y mi especie sea la que domine el mundo, ¿no? Y ahí es donde nace, nace en Suecia, ¿no? Es el primero que utiliza, es un científico, un estudioso que se llama Geyen, ¿vale? No lo pronunciamos muy bien porque además, pero tiene una K delante, decimos Geyen, nos entendemos todos, y es más o menos en 1895 cuando lo empieza a matizar, ¿no? Pero el auténtico, digamos, ideólogo de la geopolítica es Haushofer, es alemán, y nace en un artículo que publica en una revista sobre 1939. Ya lo había utilizado antes, y el nazismo se nutre de él. De hecho, hay un momento en el que se dice que hay unos 1000 científicos alemanes que están estudiando para Hitler, para cómo poder dominar el mundo, y estos crean una especie de, vamos a decir, que mafia, no, es algo como masónico, un rollo ahí, pero al final era, bueno, había mucha corrupción, por eso dije el concepto de mafia, y el propio presidente Roosevelt envía a gente, a espías, para saber si es cierto que hay esto, ¿no? Y se demuestra que sí, que efectivamente estaban haciendo ese tipo de estudios para dotar a Hitler de esa geopolítica de dominación del mundo. Con lo cual, me imagino que estarían dentro de esa famosa Anne-Newberg, que tenía muchos departamentos, la Anne-Newberg, y uno de ellos era el de investigación geográfica. Eso es, que es el famoso, esa película, ¿no? Del Himalaya, ¿no? Del Tíbet. Efectivamente. De Brad Pitt. Entonces Hitler es el precursor, el que mejor utiliza la geopolítica, queda patente, y claro, todo eso le pasa factura a la geopolítica. Cuando acaba la guerra y Hitler es derrotado y demás, se entiende la geopolítica como algo nazi y que hay que quitar, hay que borrar. Y luego ya empezamos a llamarle relaciones internacionales, les ponemos otros nombres y no vuelve a tener tirón hasta 1960 más o menos. Pero está prohibido, o sea, hablar de geopolítica era algo tabú, no estaba bien mirado, ¿no? Otro de los grandes ideólogos de la geopolítica es Pinochet, que da clase en la universidad militar y escribe un libro que se titula Geopolítica. También lo utiliza y se dota de ella, y además coge los conceptos del nazismo. No se priva para nada de decir yo sigo el nazismo, pero bueno, aquí también hay que tener en cuenta que a Pinochet lo apoyaron los americanos, O sea que aquí no hay nadie que se salve. No, eso es claro, que la Escuela de las Américas en Panamá tiene mucha amiga. Que hablaremos posiblemente, si seguimos mucho tiempo, hablaremos de ese tema y otro, porque la geopolítica al final y la historia se vincula a todo lo que está pasando a día de hoy, de actualidad, y es importante poner siempre referencias, ¿no? Pues tenemos un término que es muy de geopolítica, ¿no? El Ausflug, el espacio vital, ¿no? Esa ansia, ¿no? De coger más territorio, que en el caso ruso no se llama así, sino que se llama el famoso colchón, ¿no? Es decir, Rusia está obsesionado geopolíticamente desde la época de los zares de alejar sus fronteras, ¿no? De lo que él considera las potencias continentales occidentales, ¿no? Siempre intenta crear colchón, o bien estados colchón, como en el caso de los países del Pacto de Varsovia, o su frontera, hacerla muy amplia para que aumente ese colchón, ¿no? Ese ansia se puede ver en este conflicto actual. Es que, aparte, el problema que tiene Rusia, ¿no? el conflicto ruso, aparte, no todo es guerra. Ya la geopolítica demuestra también que pequeñas cosas pueden ser una variante determinante en un conflicto. Todo lo que es el espionaje en sí es geopolítica. El asesinato de un espía, como hubo algunos, ¿no? en Londres, con un paraguas, etc. Hemos hablado antes de entrar al programa, ¿verdad, Francisco?, del tema. Esos pequeños conflictos, fíjate, Rusia los aplica en eliminación de los que son contrarios. Hemos visto empresarios que de buenas a primeras se caen por las ventanas o aparecen muertos por causas no determinadas, y da igual que sea en Rusia, puede ser fuera de Rusia y atentan fuera de las fronteras, con lo cual hay mucho movimiento. Digamos, eso es la famosa guerra híbrida o guerra, digamos, oscura, ¿no? Pero el concepto de guerra híbrida lo planteó ya hace tiempo el famoso general Gerasimov, que es ahora el jefe de todo el ejército ruso en Ucrania, y él en su tesis defendía, ¿no?, que las formas que tenía Occidente de atacar a Rusia era una serie de ellas, ¿no? Y había una serie de herramientas como el espionaje, la desinformación, las redes sociales, las elecciones, las ONGs, claro. Sobre todo las ONGs, era una herramienta que Gerasimov establecía como el arma más importante que tiene Occidente contra
contra Rusia, ¿no? Eso vamos a verlo después, al final del programa, que hablaremos de Georgia y Moldavia, veréis cómo esas ONGs tienen mucha miga a día de hoy en lo que está sucediendo en Georgia. Al final, esa guerra híbrida que todos pensábamos que iba a ser la forma de conflicto entre Ucrania y Rusia, nos dio lugar a una guerra normal y ordinaria, digamos, con las teorías de la guerra, no casi de la Segunda Guerra Mundial, sino nos derivamos a la Primera Guerra Mundial, como veremos con José María dentro de un momento. Pues en geopolítica tenemos la teoría esta del Hinterland, que es justo Rusia y los países de a su alrededor, y entra otra potencia que está cada vez emergiendo, ¿no? Que es China. China, efectivamente. China, claro, en geopolítica, ¿tiene sus propias teorías o no tiene ninguna? Tiene sus propias teorías, y es más, estamos totalmente equivocados. No sabemos en qué mundo vivimos, y soy el primero que me pongo ahí, ¿no? Tenemos la información occidental, hoy en día sabemos que la información va por delante de la verdad, y todo es información al momento instantánea. ¿Qué pasa con China? Sigo varios medios que envía China, ¿vale? Varias comunicaciones, varios medios que te van mandando información en el Colegio de Politólogos, todas estas cosas, y lo que ellos exponen del conflicto ruso no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos viendo actualmente, y lo que les preocupa a ellos no es lo que nos preocupa a nosotros. Es decir, la suerte que tenemos, yo creo, con China es que somos su mayor comprador, ¿no? ¿Dónde van a vender sus productos? Al final dependen de Occidente, que somos los que ponemos el dinero y el capital, y va a tener que pasar mucho tiempo hasta que China sea suficientemente autónomo para poder, en ese sentido, no depender de Occidente. Igual que nosotros dependemos de los recursos, ellos dependen de nosotros en muchos factores, y eso es lo que determina todo. Y sobre todo la función de la Unión Europea, aunque mucha gente la parte, si hoy no estuviésemos como Unión Europea, los rusos no les hubiera temblado el pulso, esto hubiera sido antes. Bueno, ya lo anticiparon muchos expertos en los años 90, después del conflicto de Crimea, decían que era cuestión de años, o sea, de que volvieran a hacerlo. Cuando una herida está mal cerrada, se abre. Eso es. Sí, sí. Pues entonces, hablaremos después de un poco más de geopolítica, y ahora vamos, José María, a hablar un poco de lo que hablamos muchas veces tú y yo, el frente de batalla, ¿no? ¿El frente de batalla? ¿Cómo está la guerra ahora mismo? Bueno, a ver, para el que no siga día a día, hay que decir que Rusia, digamos, desde hace mes y medio, está en ofensiva. No declaró oficialmente el día en que esa ofensiva empezaba, pero bueno, ahora ya sabemos que está en ofensiva desde hace mes y medio. Una ofensiva de frente amplio, que abarca casi toda la línea de contacto entre los dos ejércitos, todo el Donbass entero, de arriba abajo prácticamente, ¿no? Una ofensiva de frente amplio, como te digo, de que ya lleva eso 6 semanas, y que no ha conseguido resultados visibles, tangibles. Han ganado unas puñado de kilómetros y conquistado 2 o 3 aldeas irrelevantes. Y los objetivos así si queremos decir que el objetivo es alguna ciudad importante, pues no ha conseguido tomar ninguna. No ha conseguido tomar Kupiansk en el norte, ni Birohorivka, ni Sivers, ni la famosa Bakhmut, que luego hablaremos de ella después. Sí. Ni en Donetsk tampoco han conseguido tomar una serie de ciudades sin disputa que hay ahí, que son Marinka y Avdiivka, ni mucho menos otra ciudad también maldita o vamos, arrasada, que es Vuhledar en el sur, tampoco. Entonces, bueno, después de ese mes y medio, esa ofensiva puede considerarse ya casi agotada o extinguida, porque, bueno, bien, nadie puede mantener una ofensiva durante un esfuerzo ofensivo, vamos a llamarlo así, si no ofensiva, indefinidamente, porque las fuerzas se agotan, porque necesitan hacer una pausa operativa, y luego también porque la propia meteorología se impondrá. Es una ofensiva de invierno, que se realiza mientras el suelo permanece lo bastante duro o congelado para que las fuerzas mecanizadas avancen. Ahora ya estamos viéndolo en algunos sitios como Bakhmut y otros, ya está entrando la llamada Rasputitsa, la etapa de los barros, cuando las temperaturas suben, el suelo se descongela, la nieve se derrite y, hombre, los combates pueden seguir, pero ya tienen que ser combates estáticos, ya no permite el movimiento de grandes masas de blindados ni de vehículos, sencillamente porque se atascan. Entonces, haciendo ese balance... Explico un poco también una cosa que tiene que ver con lo que estás diciendo. Sí. Digamos, el principio de la guerra se basó en columnas, la gente tiene los mapas vistos o en televisión, columnas avanzando por las carreteras. En este momento es muy difícil romper el frente de batalla, que estamos hablando de campos minados, campos de trincheras,
Y Rusia opta por una estrategia que podemos llamar de balsa de aceite o de manchas de aceite. Lo que intenta es desparramarse por el frente y si en algún momento se abre una zona, intentará avanzar por ahí. ¿Qué sucede? Que eso impide una concentración de tropas y no puede machacar una zona porque tiene diversificado todo el frente. En la guerra actual es muy difícil también concentrar tropas sin llamar la atención del defensor, por los satélites y por todos los sistemas. En el único lugar que sí que intentó hacerlo, y lo hizo a una escala grande de vehículos blindados, fue en Vuhledar o Vuhledar. Sí, Vuhledar. Que ¿puedes explicar un poco lo que sucedió ahí en Vuhledar? Vuhledar, sí, antes, bueno, había una imagen ahí, una imagen que salió que era una ciudad, una vista aérea casi completamente destruida, con unos bloques un poco más altos, llama la atención. Eso era Vuhledar, ¿eh? Si puede volver a salir, pues muy bien, ¿no? Y una ciudad, bueno, sí que esa ciudad yo creo que sí tiene un valor estratégico en el sur del frente, ¿eh? Bueno, en el ángulo justo sí, de unión donde el frente hace así como una L, ¿no? La controlan los ucranianos actualmente, ¿eh? Y la defienden, y los rusos ahí atacan, yo creo que atacaban con sentido, con un sentido estratégico, ¿eh? Porque si esa ciudad cae, sí que por ahí, bueno, si no se rompía el frente sur por ahí, bueno, sí los rusos iban a poder mejorar bien sus posiciones. Pero bien, la intentaron hacer una serie de asaltos frontales, ¿eh? que están ampliamente documentados con vídeos y con imágenes y tal. Durante semanas lo intentaron, y ahí perdieron decenas y decenas y decenas de unidades blindadas, acorazadas, carros de combate, vehículos de todo tipo. O sea, fue una auténtica, vamos a llamarlo desastre, debacle. Bueno, todos los adjetivos se quedan pequeños, Y además veíamos todos los comentaristas de asuntos militares o no, pues aún no se explican esa pobreza de las tácticas rusas, cómo haciendo las cosas mal el primer día persisten en el error, indiferentes a las pérdidas, indiferentes a la destrucción de sus propias fuerzas, y si en otros lugares del frente se decía que usaban a presos como carne de cañón, que les daba igual, no, ahí precisamente estaban usando y emplearon y mandaron a la muerte conscientemente a algunas de sus mejores unidades profesionales, o lo que queda de ellas. Infantería Marina, Infantería de Marina, la 155, la 40, unidades de muy difícil reposición. Y bueno, bien, hasta en la propia Rusia se dice que ha causado escándalo ese sacrificio estéril de buenas tropas y de tanto material, de tantos carros. Bueno, las cifras oscilan entre 130 y 150 blindados, entre carros de combate y vehículos de otro tipo. Y bueno, bien, ese ha sido quizás uno de los fracasos o de los desastres más sonados o comentados de la ofensiva rusa, pero no se queda pequeño las pérdidas que han tenido en otros lugares del frente, menos mediáticos, por así decirlo, como son Avdiivka y Marinka, que están en el frente de Donetsk, unos kilómetros más al norte. Ahí ocurrieron escenas o episodios parecidos, aunque menos, como te digo, por algún motivo, no se sabe muy bien por qué, menos descritos, pero que ahora se va sabiendo que también fueron auténticos desastres. Más al norte, en el área operativa de Bilohorivka, Kremina, ahí también intentaron avanzar y también fueron rechazados con graves pérdidas, no tan graves como en el sur. Y luego quedaba como capítulo aparte lo que ocurría y sigue ocurriendo ahí en esa ciudad, que esa sí es mediática, esa sí está comentada por los medios generalistas, la ciudad de Bakhmut. Ahí, un poco para que la gente se haga la idea, Bakhmut es una ciudad de 70.000 habitantes en la zona central de Lugansk, un poco ahí cerca de Donetsk. Es justo la zona que Rusia se comprometió, ¿no?, en su discurso de reconocimiento de estas dos repúblicas, que es el comienzo de esta guerra, en recuperar el territorio histórico del Oblast. Entonces, claro, él tiene que recuperarlo al precio que sea. ¿Qué sucede? Que desde el 2014 los ucranianos saben que esos lugares son estratégicos y hay líneas defensivas muy claramente establecidas. Y Bakhmut es una de las líneas de marcación norte y sur, un punto central. Y ahí está una ciudad de 70.000 habitantes, sí, que tampoco es que sea una ciudad decisiva. Pero en un país tan grande como Ucrania, que es una vez y medio el tamaño de España y con 40 y tantos millones de habitantes, igual que España, por ejemplo. Una ciudad de 70.000, bueno, pues no es realmente significativa. Ni tampoco tiene una posición estratégica realmente. Hombre, tiene un valor táctico porque, bueno, vale, sí, está ahí, es el núcleo de una línea de defensa, pero nada más. Una línea de defensa que puede ser replicada unos kilómetros más atrás tranquilamente. Y bien, ya se lleva combatiendo en el área de Bakhmut, no en la ciudad, en el casco urbano. La ciudad lleva siendo atacada desde hace 8 meses ya. Y los rusos han ido lentamente, día a día, mes a mes, cerrando el cerco sobre la ciudad.
hay que destacar que ahí, bueno, mucha gente lo sabrá ya, opera casi, o hasta ahora operaba casi exclusivamente ese ejército privado llamado Compañía Privada Militar Wagner, sí. Que le paga el Estado ruso. Perdón, un momentito, esto es, para los que antes no lo se dieron cuenta, esto es Buchledar. Bueno, ahora se quitó. Bien, una compañía privada que a sueldo del Estado ruso, pero que compite en recursos militares con el propio con los propios arsenales del ejército ruso, lo cual ya genera una serie de roces y conflictos muy importantes ahí. De esa compañía forman parte mercenarios profesionales, tropas muy bien adiestradas y equipadas, pero también forman parte miles y miles de presos sacados de las cárceles. Sacados de las cárceles con permiso del gobierno ruso. El propietario de esa compañía recluta presos en las cárceles. Y bien, durante, como digo, meses y meses, casi exclusivamente las fuerzas de esa compañía privada se han ido estrellando y desgastando contra Bakhmut, pero al mismo tiempo logrando avances. Y hará, digamos, 3 semanas la situación de la ciudad llegó a ser crítica. Aún es difícil ahora, pero llegó a ser crítica. ¿Por qué? Porque, bueno, así, logrando avances incrementales todos los días, unos pocos metros, llegaron casi a acercar por completo la ciudad. Que hay digamos, una salida de unos 4 kilómetros. La ciudad quedó metida como en una bolsa, como en un saco, cuya boca llegó a medir solamente 2,5 kilómetros. Y entonces las fuerzas ucranianas, por momentos, parecía que iban a ser completamente cercadas. Y entonces Ucrania tuvo que tomar una decisión trascendental. ¿Qué hacer? Evacuar la ciudad y dar el triunfo a los rusos cuando aún estaban a tiempo, o sostenerla de alguna manera y que la lucha continuara. Y entonces, bien, la lógica militar dicta que lo más sensato sería evacuar la ciudad. Pero, por algún motivo, parece que tanto el gobierno de Zelensky como los mandos militares que decidieron sostenerla. Y han primado, quizás más que los factores militares, los factores políticos, propagandísticos, simbólicos, que yo, en este caso, creo que tiene sentido, porque una guerra no es un wargame, no es simplemente un movimiento de fichas. Toda guerra tiene un componente político, propagandístico muy grande, y esta puede que más. Entonces ahí yo creo que el gobierno de Zelensky no lo ha hecho mal. También, se ha convertido en un símbolo, y al convertirse en un símbolo hay que defenderlo, porque ya que apuestas por convertirlo en símbolo, hay que defender el símbolo. De hecho, Bakhmut, lo estamos viendo que es un elemento esencial, ¿no?, de esta fase de la guerra, pero no es un punto decisivo. Eso es importante que entendamos, que a veces hay batallas que se establecen para destruir al ejército contrario. No es un lugar estratégico per se, pero sí es un punto de destrucción, lo que se llama en inglés una kill zone, ¿no?, una zona de destrucción. Y en este caso parece que los dos ejércitos deciden destruirse mutuamente en Bakhmut. Veremos lo que sucede. Como muy bien dices, todo tiene una influencia en la política internacional. Hay 2 países a día de hoy que están un poco en el candelero, ¿no? Uno es Moldavia y el territorio de Transnistria, y otro es Georgia. ¿Podéis decir algo de ellos o empiezo a explicar yo un poco? Yo lo único que quería, 2 aclaraciones que creo que vienen muy bien a lo que has comentado. Lo primero, lo del tema de los presos, es lo que decíamos de la prensa y todo esto, ¿no? Los presos ya los entendemos como malos malísimos, pero estamos hablando de Rusia, que no es un país democrático. Por lo pronto hay mucha gente inocente, y se está ahora averiguando mucho al respecto, que hay muchos inocentes presos y que están yendo al frente. O sea, que no pensemos que son asesinos, violadores, efectivamente los habrá, pero hay en gran mayoría gente condenada sin juicio justo, para empezar. Entonces, y luego otra parte que también va relacionada con lo que comentabas de la importancia de Ucrania como territorio, pero al final nos han vendido también esa imagen, no sé si recordáis, cuando salía el piano, el piso destruido con un piano de cola blanco, ¿no? Te daba una impresión como pues gente vestida muy a la europea y todo esto, pero es que el sueldo medio en Ucrania en el momento que estalló la guerra es inferior al de Rumanía. Es decir, estamos viendo aquí que hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Con eso termino. Pero eso que estás comentando es muy esencial para entender lo que voy a decir yo ahora. Ucrania, Moldavia, Georgia consideran que, viendo los países de alrededor que dieron el salto, ¿no?, hacia la Unión Europea, hacia Europa, se enriquecieron. Y ven que Rumanía, que era más pobre que Ucrania, cogiendo la renta per cápita de la época soviética, de Ucrania y de Rumanía, eran más pobres, y ahora son más ricos los rumanos. Polonia, ya no digamos. Entonces, ese es el juego de la geopolítica. Otra cosa que la gente desconoce,
es que cómo llegó a Ucrania, o sea, cómo estaba Ucrania, cómo llegó, cuando hablan de fascismos en Ucrania y todo este tema, hubo dos revoluciones en Ucrania. Una fue la Revolución Naranja, que efectivamente la gente pidió una mejora de derechos, ¿no? Y no había tanto acercamiento a Europa. Y luego está el Euromaidán, que fue la otra gran revolución ucraniana, y ahí sí que jugaron un papel decisivo partidos de extrema derecha, que asaltaron por decirlo así, el Congreso, el Parlamento, y tomaron el poder a la fuerza. Ya fuese el presidente más prorruso o menos prorruso, lo cogieron a la fuerza, y una cosa que demuestra que la cosa no fue bien es que en las siguientes elecciones, cuando sale elegido Zelensky, los que tomaron el poder a la fuerza solo sacaron un representante. Con lo cual... El Parlamento a día de hoy no tenía ese... Eso es. Entonces, y a Georgia y Moldavia estamos hablando de países muy conflictivos, estamos hablando de países con una alta criminalidad, estamos hablando de países que son un auténtico polvorín, que en cualquier momento puede estallar ya no algo exterior, sino una auténtica guerra civil. Lo estamos viendo con el caso de Georgia, que al final recula el gobierno, ¿no?, para no sacar esa ley que quita derechos y que era prorruso y demás, que nos venden aquí como prorruso. No, la ley más o menos la explico yo, es que, a ver, tiene todo que ver porque al final son vasos comunicantes la Europa Oriental, ¿no? Hablábamos del Euromaidán, que básicamente es que el presidente de Ucrania había prometido entrar en vías de negociación con la Unión Europea, recibe llamada misteriosa del Kremlin y cambia de opinión el mismo día, se cambia de opinión y es cuando comienza el Euromaidán. Primero, con gente, como en todas las revoluciones, se sabe perfectamente, en las revoluciones árabes, por ejemplo, era gente joven, moderna, y poco a poco aparecen radicales, ¿no?, de barba. En este caso fue algo parecido. Era gente joven y aparecen los radicales, como siempre. Aprovechando el momento. Son los más organizados, normalmente. Y tienen los medios. Tienen los medios y tienen la fuerza. Entonces, bueno, en el caso ucraniano fue así. Y en el caso, por ejemplo, últimamente, que hubo en Georgia, sucede algo muy similar. Tenemos un país que se intenta aproximar a Europa ya desde el 2006 con Saakashvili. Hay la famosa guerra de Osetia, en 2008. Saakashvili sigue en el poder y se va alejando cada vez más de Rusia. Lo que pasa es que Saakashvili tiene que dejar el poder y se va a Ucrania, cosas de la vida. Que hay una intervención rusa. Sí, en 2008. La gente no lo sabe. Tú dices la famosa guerra de Osetia, pero pasando por alto que ahí... Bueno, sí, la guerra de Osetia fueron los rusos los que atacaron parte de Georgia para recuperar un territorio rebelde, que se llama Osetia, del sur, que es de prorrusos, de mayoría étnicamente rusa, que Georgia, Saakashvili quería recuperar. Y empiezan una guerra, que es la famosa guerra del 2008. Bueno, que sería para hablar un día de ella, podemos hacer un programa y hablar... Porque es un ejemplo típico de lo que son las guerras estas ruso-soviéticas, que fue el intento del comienzo del 2000... Donde ya Rusia, el ejército ruso demostró sus debilidades. Una guerra que, bueno, ganan, porque claro, la pobre Georgia, con lo poca cosa que es, pero ya a algunos les sirvió para darse cuenta de que el ejército ruso estaba muy mal. Y que había tenido que, para poder para poder ocupar una pequeña parte de Georgia, ya le costó unas pérdidas insoportables. Claro. Lo que pasa en Georgia, y ahí tienes razón, es un poco complejo esa ley, porque esa ley, la que se aprueba ahora con un gobierno que en teoría la presidenta es proeuropea, es francesa de nacimiento, y tiene doble nacionalidad, renunció a la francesa para ser presidenta de Georgia, pero lo interesante es que se llama la ley del agente extranjero. Esa ley del agente extranjero es una copia de la misma ley que hizo Rusia, en la que cualquier organización que reciba un 20% o más de financiación extranjera entra a ser fiscalizada, ¿no? Y se le acaba la libertad y puede entrar a ser vigilada, ¿no? Esto lo digo porque te acuerdas cuando hablamos al principio del programa de la guerra híbrida. Una de las vías es las ONGs. Exactamente. Esas ONGs que dan dinero a otras ONGs para difundir, por ejemplo, los derechos humanos en Rusia, periodismo libre cualquier cosa. Es decir, la geopolítica es eso. Pero también hay al revés. En Europa se podría plantear una ley de agente exterior porque hay gente que financia también. Claro. Y con todo esto, si nos fijamos, cuando pase todo, ¿no? Analizaremos la caída del muro, o sea, la caída de la Unión Soviética, la caída del muro, que hay esa imagen ahí, verdaderamente fue positivo. Es decir, ese debilitamiento de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y esa deriva de convertirse en tantos estados tan diferentes, ¿fue positivo o verdaderamente llevó a Europa a una tercera guerra mundial? Bueno, esperemos que no, pero eso dependerá de que se lo preguntes. A unos dirán que lo peor que pasó en la historia fue la caída de la URSS, que eso se llama Putin, y otros dirán, menos mal que cayó la URSS y nos liberamos. Eso lo diría Estonia, Letonia, Polonia, y muchos países. Hay gente aquí que también hace suya
la opinión de Putin de que la mayor tragedia del siglo XX que fue la desintegración de la URSS y la caída del muro. Claro, es que esos son los dos puntos. Sí. Pero al final, en ciencia política se estudia, o sea, se está dando como punto de inicio de... Claro, es un punto de cambio. Claro. Digamos, la caída del muro de Berlín es el cambio del mundo bipolar al mundo unipolar, que es el de preeminencia de Estados Unidos, y ahora entramos en el mundo multipolar, que parece que, según muchos expertos, va a llevar a más conflictos. Es decir, aunque nos parezca raro, cuando dos son los que se pegan, no se suelen pegar muy fuerte porque tienen miedo a matarse. Cuando uno es el único gallo del gallinero, tampoco pasa mucho porque controlas el gallinero. Pero cuando hay muchos, entre los que son muchos, se pueden unir y crear nuevas alianzas para enfrentarse al unipolar, ¿no? Y eso es un problema que nos dará, por desgracia, muchos problemas en el siglo que nos falta, ¿no? Lo que nos falta de siglo, porque en algo tienes razón, cuando eran dos potencias el equilibrio era más fácil. Claro. El fin de la historia, ¿no? Que sí. El fin de la historia. Estamos en un momento ahí que... Y el mundo multipolar siempre es más inestable y menos previsible, porque antes, cuando la vieja Guerra Fría, parecía que había unas reglas de juego y quitando de vez en cuando la crisis de los misiles y otras cosas, bueno, que todo estaba dentro de un cierto orden, un orden no escrito, pero ahora, por ejemplo, cuando dicen lo de las líneas rojas con Rusia y tal, es que se van trazando y se van pisando sobre la marcha. No hay una hoja de ruta para decir, hasta aquí sabemos a dónde podemos llegar. Bueno, ya veremos. Eso de ya veremos el nuevo orden, podemos hablar en el próximo programa, porque se nos acaba el tiempo y, por desgracia, hay mucho que contar y mucho que saber de actualidad y de historia, ¿no? Es decir, podemos jugar con estos dos conceptos. Espero que al público le guste la idea de hablar un poco de la actualidad, pero también con ojos de la historia. Veremos cómo se mezcla. Y las guerras frías, digo guerras calientes en la Guerra Fría, ¿no? Vietnam, Camboya, Afganistán, son lo que ahora se llaman guerras proxy, y algunos dan ese nombre a la guerra de Ucrania. Yo no uso ese término porque me parece que es una guerra de defensa a la que un bando, Estados Unidos y los países de la OTAN, ayudan al que se defiende porque optaron por esa opción, ¿no? Veremos si ese juego de poderes permanece durante mucho tiempo. Gracias, Pedro. Espero que vuelvas algún día por Oviedo, porque no estás siempre en Oviedo, y José María vendrá más veces a hacer ese resumen de la guerra en Ucrania. Yo voy a intentar traer cada día un libro o dos. Este día os recomiendo Geopolítica de Rusia y Europa Oriental, de Silvia Marcu, que es de hace 2 años y hace un análisis geopolítico y económico de Europa Oriental y de lo que va a pasar, y acierta en parte. Y este es de un amigo mío, Visión Global, de Lucas Martín, en el que analiza los conflictos del año 2021 hacia atrás con una visión histórica de cada uno de los conflictos. Ahí tenéis Visión Global y Geopolítica de Europa Oriental. Espero que os haya gustado este primer programa de Juegos de Poder y nada más, ya sabéis, volveremos pronto y os contaremos cómo la guerra es la continuación de la política por otros medios. Nada más que eso. Muchas gracias y hasta la próxima noche de Juegos de Poder.